Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta un sacerdote, que ya nos gustaría que predicara aquí, que entró un día en la capilla del Santísimo y se encontró a una señora rezando con tal recogimiento que le impresionó. Estaba la mujer en el primer banco, inclinada hacia adelante, con la cabeza entre las manos, como si quisiera que nada ni nadie le distrajese. El silencio parecía perfumado por la devoción de aquella alma, rendida a los pies de su Señor, como una María de Betania, concentrada en ti, Jesús. Sin hacer ruido, se arrodilló el sacerdote y te dijo con el corazón a ti, Jesús: me uno a la oración de esta buena mujer. Te pido lo que te pide. Te pido esa misma devoción, ese mismo recogimiento. Te pido ese fervor, ese amor. Te pido... Así es. La elevada oración del sacerdote se vio interrumpida por un ronquido de rinoceronte resfriado. La señora estaba profundamente dormida. Inmediatamente el cura se desligó de aquella oración dudosa y comenzó la suya. No es oro todo lo que reluce. Y esto viene a cuento de la lección que nos das hoy, Jesús, en el Evangelio. Estando rodeado de tus discípulos, les prevenías contra las apariencias de los escribas que paseaban por el templo. Cuidado con ellos, les decías. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Les gustan las apariencias, Jesús. Aparentan virtud, pero por dentro están más podridos que el gato de Tutankamón. Y para completar la lección, les invitas a prestar atención a otra persona que estaba en el templo también aquel día. Sentado frente al arca de las ofrendas, observabas, Jesús, a quienes echaban sus ofrendas. Nos dice el Evangelio que muchos ricos echaban en cantidad, quizá haciendo tintinear sus monedas de oro para que todos vieran lo generosos que eran. Y entre ellos apareció una viuda pobre, con sus 2 monedillas de cobre, la moneda más pequeña que existía, menos que 1 céntimo de denario, una menudencia. Pero a ti, Jesús, te conmovió la generosidad de aquella viuda. Llamaste a tus discípulos para enseñarles la lección. Venid, esa viuda ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta ha echado todo lo que tenía para vivir. Aquí tenemos en el mismo Evangelio 2 ejemplos contrapuestos. Por un lado, los escribas, que parecen agradar a Dios y sin embargo no lo hacen. Por otro, la viuda, que parece ofrecer una miseria y sin embargo ha sido la más generosa. Esa es tu lección de hoy, Jesús. No es oro todo lo que reluce, y a la vez no todo lo que es oro reluce. La virtud de la viuda no tendría brillo, pero era oro puro. Y pensando ahora en la oración de la roncadora, es cierto que no es oro todo lo que reluce. Rezar es hablar con Dios, Padre, con Dios, Espíritu Santo, contigo, Jesús, con tu Madre bendita, con San José, los santos, los ángeles. Pero no todo lo que parece oración es oración. Leer el Evangelio delante de Jesús o leer un texto de un santo no es necesariamente oración. A veces le pregunto a la gente: ¿haces oración? Sí, me contestan. Escucho los 10 minutos con Jesús. Bueno, me temo que eso en sí no es oración. Solo hablar con Dios
es oración. Si me paso 10 minutos escuchando a alguien hablar contigo, Jesús, eso no implica necesariamente que yo también estoy hablando contigo. No vaya a ser que en lugar de pasar 10 minutos con Jesús, me pase 10 minutos con el cura andaluz. Y hay quien, para animar al cura, le dice, me ha gustado mucho su charla. Vaya, pues sí que me ha salido mal. No era una charla, era un rato de oración, Cuando empezamos, te pedimos, Jesús, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. No te pido ayuda, Jesús, para aguantar despierto este rollo de sermón, sino este rato de oración. Igual que poner una grabación de gente rezando el rosario no es rezar el rosario. Poner una grabación de un sacerdote rezando no es hacer oración. Solo hablar con Dios es oración. Con o sin palabras. Porque a veces es solo con el corazón. Pero hacer oración no es solo reservar un poco de tiempo para hablar sobre Dios, sino con Dios. Acuérdate de la señora que dormía, de los escribas y de la viuda pobre. Las apariencias engañan. No es oro todo lo que reluce, ni todo lo que es oro reluce. Ver a una persona rezar no nos dice mucho, porque no sabemos el diálogo que va por dentro. Solo yo y tú, Jesús, sabemos si mi oración es oración o solo lo parece. Solo yo y tú, Jesús, sabemos si mi oración es una oración de 5 estrellas o una oración de supervivencia. Y ojo, que en ocasiones somos demasiado duros con nosotros mismos, Que a veces viene a verme alguna señora que tiene 5 o 6 hijos pequeños, ni un minuto libre, que no tiene más opción que hacer su oración cuando los niños ya se han ido a la cama, y está ya la pobre para respirar con mascarilla de oxígeno, y claro, se pone a rezar a esa hora y lo único que le salen son suspiros. Y viene y me dice, oiga, mi oración, un desastre. Mira, bonica, ya solo sentarse a rezar a esas horas, más agotada que Frodo en Mordor, ya solo de ver que haces la señal de la cruz, en lugar de sentarte en un sofá a ver la tele, ya solo ver que lo intentes, conmueve el sagrado corazón de Jesús más que los ratos fervorosos de oración cuando te vas de retiro y dejas a los niños en casa de tu madre. A veces nos ponemos a juzgar nuestra oración como si fuéramos los árbitros viendo la repetición en el VAR con V. Contaba San José María que un día, en 1939, recién acabada la Guerra Civil, estaba predicando un curso de retiro en Burjasot, en Valencia, y acudió allí el beato Álvaro del Portillo, con un permiso militar. Venía el pobre del norte de España, y se había pasado 2 o 3 días sin dormir. Y al verle en este estado, San José María le dijo que se fuera a la cama. Pero el beato Álvaro del Portillo le dijo que prefería asistir a las meditaciones aquel día, y así hacer un día de retiro mensual. Pero al parecer, contaba San José María con gracia años más tarde, Álvaro se sentó en el primer banco y se quedó dormido en el minuto 1. Y algunos asistentes estaban un poco indignados. Este tipo llega tarde, se pone en el primer banco y se clapa. Probablemente lo que pensaron muchos de la ofrenda de la viuda. Pero San José María decía, a mí me ayudó mucho y me hizo gracia también, pero sabía que el sueño de aquel hijo mío era, en esos momentos, la oración más agradable que podía ofrecer al Señor. Ya ves, en ocasiones algo nos puede parecer que no es oración y sí lo es. Y en otras ocasiones algo nos parece una oración devotísima y no lo es. Solo tú, Jesús, y quien habla contigo, sabemos si estamos rezando. Es muy sencillo. No es cuestión de palabras. La oración, enseña San José María, no es cuestión de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada. Me encantan estas 2 palabras juntas. Se ama
esforzándose en intentar. ¿Se puede ser más sencillo? Puedes traerte un libro a la oración, o una grabación, o tu cuaderno de notas, o una foto de un cuadro de Caravaggio. Puedes traerte las obras completas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero si no traes el corazón, no saldrá mucha oración. Madre mía Inmaculada, ¿cuántas horas pasaste tú mirando a Jesús, sin decir nada, igual que San José, amando, en silencio? Enseñadme a rezar como vosotros, con o sin palabras, pero poniendo el corazón en cada instante que paso con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.